así. Van a ser 22, 25 preguntas. No son de respuesta múltiple, son de contestación directa. Por ejemplo, el examen va a venir a partir de intestino grueso. ¿Sí? Vamos a ver colon irritable, colitis, isquemia. Acuérdense que la isquemia, en la isquemia mesentérica, les dije que había una arteria, principalmente la que se ocurría más, es una pregunta de examen. De ahí también vimos los pólipos. Entre los pólipos vimos exactamente qué son los pólipos. Y qué tipo de tejidos son. Es importante para entender a qué pueden mutar, a qué pueden cambiar. También vimos los divertículos. En los divertículos... Disculpe, doctor. Dime. Soy María Elena. Sí, me disculpa, es que estoy conectada con mi compañera Andrea, pero está fallando el internet. Ok, enterado. No hay problema. Entre los divertículos, lo importante es saber sus complicaciones, ya que sabemos que hasta el 80% de la población contiene divertículos y nada más un 2% hacen sintomatología. Entonces, de los divertículos, lo importante es saber sus complicaciones, señores. ¿Sí? En el síndrome de colon irritable, su cuadro clínico es importante para poder diagnosticar. Hemorragias de tubo digestivo. Acuérdense que nada más es importante la división a partir de donde se determina que es hemorragia de tubo digestivo alto y hemorragia de tubo digestivo bajo. Pregunta de examen. La apendicitis. Todos tenemos que saber así, de memoria. Eso sí, el cuadro clínico, por favor. El cuadro clínico y cuál es su definición. Constipación. ¿A partir de cuándo se considera constipación? ¿Cómo es la constipación? ¿Qué es? ¿Cómo se trata? ¿Y cuál es su cuadro clínico? Colitis ulcerativa. El diagnóstico de la colitis ulcerativa es importante, así como su tratamiento, porque esto sí está en manos de los médicos generales. Hemorroides, sus causas y su cuadro clínico. En infecciones, también vimos infecciones y parasitosis. Le dimos gran importancia a las infecciones por protozoarios. Acordemos de los protozoarios, entre ellos vimos a la yardia, a las amibas y a las tricomonas. Principalmente le dimos importancia hasta las amibas, a la entamoeba, a la histolítica, a la que daña el tejido, a la que vimos que tiene 3 tipos de amibiasis intestinales y también amibiasis extraintestinales. La colitis amibiana fulminante, la amibiasis aguda, la amibiasis crónica, la apendicitis por amibas y el ameboma. Todos estos son amibiasis intraintestinales. Pero si pasa al torrente sanguíneo a través de una úlcera, esto se puede convertir en una amibiasis extraintestinal, principalmente absceso hepático amibiano. En piel también se manifiesta en forma de úlceras con bordes rojos activos y fondos blancos. También vimos el mitos. De los mitos hicimos bastante énfasis en los céstodos. De estos céstodos a la tenia saginata. De los nemátodos vimos a los tricocéfalos. De los tremátodos, la chistosoma. Acuérdense de la chistosoma, la que venía del mar. Les hice el comentario de que en nuestra tierra tenemos aguas muy calientes. Las del Caribe y las del Golfo son aguas muy calientes en donde existen este tipo de parásitos
que parasitan al mero, parasitan a la sierra y dan diarreas y vómitos explosivos a la hora de haber comido. Acordémonos que el tratamiento de estos los englobamos juntos en mebendazol y albendazol a dosis de una cada 12 horas por 72 horas o dosis única del albendazol. También podemos utilizar la furesolidona. Entre las infecciones también vimos infecciones ocasionadas por bacterias y las pusimos en orden de frecuencia: la Mycobacter, la E. coli, la Salmonella y la Shigella. Campylobacter, E. coli, Salmonella y Shigella. Staphylococcus yersinia. Estos todos los englobamos en un solo tratamiento. Recordemos que el tratamiento es importante, pregunta en examen: la cefalexina, la ciproxina, la amoxicilina, la trimetopin con sulfamethoxazol, todos estos acompañados de metronidazol. También vimos las infecciones por herpes, que estas son virus. También vimos que en el intestino tenemos infecciones por virus, que principalmente en orden de frecuencia es el herpes, adenovirus, rotavirus y citomegalovirus. Tratamiento es igual a ciclovir para todos. Cada 4 horas, importante pregunta de examen. De las hemorroides, por favor, sus causas, su cuadro clínico. Esto es sobre lo que nos va a versar en el examen. Vamos a ver bastantes cuadros clínicos, ¿sí? Es importante. Hay un tema que no lo alcanzamos a ver y se los voy a poner. Pongan atención de este tema. Saco 2 preguntas para el examen. Entonces, pongan atención, por favor. Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Guía Med y el día de hoy les traigo una patología, una enfermedad muy importante y bastante frecuente en nuestro medio, que es la colelitiasis. Bien, entonces comencemos. Esta imagen es muy importante porque nos va a ayudar a comprender bien qué es y cuál es el recorrido de la bilis y cómo se forman los cálculos y en dónde se forman con frecuencia. Entonces, el hígado que podemos observar en esta imagen tiene muchas funciones, pero una de ellas es la de secretar bilis. Y como conocemos, la bilis es un líquido de color amarillo verdoso que tiene diferentes componentes como ser agua, colesterol, ácidos grasos, sales biliares, bilirrubina, entre sus otros componentes. Entonces, esta bilis es vertida a través de los conductos biliares, que son estos, que desembocan desde el hígado, ¿ya? Entonces, la bilis se vierte a través del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Y vemos que ambos conductos se unen para formar un único conducto, que es el conducto hepático común. Posteriormente, este se ramifica o se bifurca en el conducto cístico, que es este que desemboca en la vesícula biliar. Y la función de la vesícula biliar es la de almacenar bilis. Posteriormente podemos observar que este conducto sigue su trayecto, pero a este nivel, este se denomina conducto colédoco. Bien, entonces todo este trayecto pasa la bilis y finalmente vierte su contenido a la ampolla de Vater junto con el conducto pancreático, que es controlado por el esfínter de Oddi. Entonces, para todo esto, para que se vierta el contenido a la bilis a este nivel, que es la segunda porción del duodeno. Bien, ahora veamos qué es lo que pasa cuando consumimos estos alimentos fritos en el organismo. ¿Qué es lo que pasa? Para esto vamos a suponer que estamos degustando o consumiendo estos alimentos grasos. Entonces estos primeramente pasan por la boca, por el esófago, por el estómago y posteriormente por el duodeno. ¿Qué es lo que pasa? Es que es mucha grasa la que estamos consumiendo y no puede absorberse fácilmente. En este momento entra el papel de la vesícula biliar, que se estimula con el contenido graso que estamos consumiendo y se secreta la bilis. Entonces, en el momento en el que entra el papel de la vesícula biliar, se libera esta hormona que es muy importante, que es la colecistoquinina. ¿Qué hace esta hormona?
esta contrae la pared de la vesícula biliar, lo contrae para que salga la bilis y posteriormente relaja el esfínter de Oddi para que haya un buen vaciado. Entonces, llegando la bilis a este nivel, llega a emulsificar o a volverlo más pequeño, más y más pequeño para que pueda absorberse. Y pasa todo este mecanismo para que haya una buena o una mejor digestión. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de cálculos que existen. Tenemos 3 tipos fundamentales de cálculos. Los cálculos de colesterol, que son los más frecuentes. Tenemos a los cálculos pigmentarios, que pueden ser de color negro o color marrón. Y los cálculos mixtos, que generalmente están formados por colesterol y carbonato de calcio. Ya. Continuamos con la definición de colelitiasis. Se denomina colelitiasis a la presencia de cálculos o piedras que se forman dentro de la vesícula biliar. Y ahora, ¿cuáles son las causas o los factores que predisponen la formación de estas piedras? Para esto vamos a recordar la memotecnia de las 4 Fs, que básicamente se refiere a mujer con sobrepeso u obesidad de 40 años en edad fértil. Y esto es muy importante porque la mayoría de las mujeres a esta edad tienen cambios hormonales en el cual aumenta la secreción de colesterol y cuando hay un desequilibrio entre los componentes de la bilis se forman estas piedras. Ahora, otra de las causas es la hipomotilidad de la vesícula biliar, ya que cuando la vesícula no se contrae adecuadamente, la bilis se va quedando ahí y se va haciendo más espesa hasta que se van formando estas piedras. Otro factor es la obesidad, porque tienen un cambio en el metabolismo en el cual aumenta la secreción de colesterol, y finalmente el embarazo porque tiene alteración en el vaciamiento de la bilis y también aumenta la secreción de colesterol, y es por eso que todas estas causas predisponen para la formación de estas piedras o estos cálculos. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? El dolor muy característico y muy típico en la colelitiasis es el dolor en hipocondrio derecho, que es esta región, y casi siempre, en la mayoría de los casos, va acompañado de náuseas y vómitos. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la colelitiasis? La colelitiasis suele ser asintomática. Por ejemplo, yo puedo tener colelitiasis y no presentar síntomas, porque cuando hay síntomas generalmente son debidos a las complicaciones como ser el cólico biliar, la colecistitis aguda, la colangitis, incluso la pancreatitis aguda. Detallando un poco algunas de las complicaciones, el cólico biliar constituye el síntoma principal de la litiasis y se presenta cuando un cálculo obstruye alguno de los puntos críticos del sistema biliar, produciendo dolor. Y el cólico biliar se inicia en el periodo de posingesta, cuando después de que consumimos alimentos fritos o grasosos, y el dolor es en hipocondrio derecho, en esta región, pero puede irradiarse, es decir, alejarse un poco el dolor a este nivel que es el flanco derecho y también hacia la espalda. Y como ya mencionamos, se acompaña de náuseas y de vómitos. Ahora, la colecistitis aguda, que es otra de las complicaciones muy importantes, es el síndrome caracterizado por inflamación de la pared vesicular, ¿no? El sufijo itis siempre nos indica inflamación y esta se manifiesta por sensibilidad en hipocondrio derecho, pero además se puede presentar fiebre. Ahora, la colecistitis aguda puede ser litiásica, alitiásica y enfisematosa. De estas 3, la más frecuente es la litiásica, hasta en un 90%, y se presenta sobre todo en mujeres con las manifestaciones clínicas que ya habíamos mencionado. Ahora, la litiásica se presenta sobre todo en pacientes críticos, politraumatizados y grandes quemados. Y finalmente la enfisematosa, que son casos bastante raros, pero la característica es que se presenta gas en la luz y en la pared de la vesícula biliar. Se presenta sobre todo en varones con diabetes o alguna enfermedad vascular periférica. Ya habíamos mencionado que se presenta sobre todo el dolor en esta región, que es hipocondrio derecho, pero puede irradiarse hacia espalda o hacia esta región que es la escápula, en esta región más o menos, pero en la parte posterior. Se acompaña sobre todo de náuseas, vómitos y fiebre en la colecistitis aguda. Sin embargo, la fiebre es Pongan atención, este es el cuadro clínico clásico. ¿Ok? Dolor hipocondrio, irradia escápula, náuseas, fiebre y vómitos. Igual es de los factores de riesgo
Las 4 Fs, por favor, apréndaselas. Es un tanto inespecífica, ya que algunas pueden presentarla como algunas no. Sobre todo los adultos mayores, los pacientes de la tercera edad no suelen presentar fiebre. Ahora, habíamos mencionado que hay hipersensibilidad en esta región. En estos casos se realiza el signo de Murphy, que consiste en apoyar los dedos sobre el punto cístico y se le pide al paciente que inspire. En este momento el paciente o la persona siente bastante dolor, entonces decimos que es Murphy positivo. Es muy característico en la colecistitis aguda. Ahora, otra de las complicaciones es la coledocolitiasis, que es la presencia de cálculos o piedras dentro del conducto colédoco. Ahora, estas piedras pueden migrar desde la vesícula biliar o pueden formarse de nuevo dentro de este propio conducto colédoco. Puede producirse un cólico biliar o pueden cursarse asintomáticos, es decir, pueden no presentar síntomas. Finalmente, la colangitis, que es la infección de la vía biliar, por lo general secundaria a coledocolitiasis, estenosis o tumores de la vía biliar. La colangitis se caracteriza por la tríada de Charcot, que se representa por fiebre, ictericia y dolor abdominal en el hipocondrio derecho. Ahora, ¿cómo podemos prevenir la formación de estos cálculos que causan bastante dolor o alguna de las complicaciones que habíamos mencionado anteriormente? Para eso debemos quitar totalmente de nuestra dieta diaria estos alimentos fritos o bastante grasos, alimentos ricos en grasas saturadas como son las carnes, los quesos, los embutidos, los carbohidratos, los azúcares, los lácteos, y por lo contrario aumentar a nuestra dieta estos alimentos ricos en fibras como ser el pan integral, la avena, los frutos secos, algunas frutas y verduras. Y es también muy importante realizar ejercicio y tener un peso adecuado, ya que habíamos mencionado que la obesidad o el sobrepeso pues aumentaba la secreción de colesterol y de esta manera predisponía a la formación de estas piedras o de cálculos. Entonces, a tomar en cuenta estas recomendaciones. Esto fue Guía Med y hemos finalizado con el video. Ok, pues eso fue todo por el día de hoy, por el semestre más bien. Creo que esa es la clase que va a ser la final. Nada más nos faltó un tema que ver. Les voy a poner el video para que lo vean el fin de semana. Son 10 minutos. Es sobre el páncreas. Nos faltó ver la pancreatitis. De hecho, es muy rara, ¿sí? En nuestra zona es muy rara. Fisiológicamente nada más se encuentra en alcohólicos crónicos, en pacientes inmunosuprimidos. Todas las deficiencias pancreáticas nos dan dos alteraciones. Alteraciones a nivel gástrico y alteraciones a nivel general. ¿Esto qué quiere decir? Que como el páncreas es una glándula endocrina y exocrina, acordémonos. Entonces, en base a estas dos funciones, van a ser sus alteraciones. En sus funciones endócrinas, el páncreas produce insulina y glucagón. Si lo produce mal, vamos a tener una diabetes. En su función digestiva, produce amilasa pancreática, ayuda a la digestión de las grasas. La ausencia de estas causa esteatorrea. Esos son básicamente los problemas que nos da el páncreas cuando deja de funcionar. Puede dejar de funcionar por infecciones o por trauma, por alcohol. De este tema no voy a preguntar, pero sí quería yo que supieran algo de este páncreas, porque lo podemos encontrar esporádicamente en nuestra exploración. ¿Ok? Raramente se toca, disculpen, no, el páncreas nunca se toca, nunca se palpa. No hay cómo tocarlo, cómo palpar. Tiene que ser un estudio radiológico, un estudio por fluoroscopía. No vamos a poder ver de ninguna otra manera. Ok, pues eso fue todo. Espero que hayan tomado nota de estos apuntes y sobre todo de este último video. De este último video saqué 2 preguntas para el examen final. Ok, les agradezco mucho su presencia. Nos vemos el lunes. Bye bye. Adiós. Estén bien, cuídense.